Ya. El objetivo principal de esta práctica consistió en comprobar de manera directa la proporcionalidad entre las variables angulares y el tiempo para los dos movimientos. Eh, para el movimiento circular uniforme, donde las variables que se utilizaron fueron teta, que se representa el ángulo, omega, que es la velocidad angular, y alfa, que es el ángulo de aceleración. Las unidades manejadas fueron los segundos para el tiempo y radianes para los ángulos. En esta parte se deben diligenciar una tabla la cual se verá reflejada más adelante. Los valores a tomar son los ángulos y la velocidad angular al modificar el tiempo, dada por la guía del laboratorio. Estas variables se miden para detallar cómo el valor de las variables angulares cambian. En el movimiento circular uniforme acelerado se trabajó de manera similar, pero en esta parte tomando el tiempo que se da. Hay que tomar los valores de tres variables. Una vez hecho, se realiza el respectivo análisis de sus resultados. Bueno, en el siguiente video se ve el montaje del software y se podrá ver una parte del funcionamiento. Se hizo la configuración requerida para llevar a cabo el laboratorio. En la siguiente tabla se pueden ver los resultados tomados, donde se empleó el movimiento circular uniforme, se tomó el ángulo barrido y la velocidad angular es en función del tiempo. La ecuación para este movimiento es y es igual a y sub 0 más omega, que es la velocidad angular, donde omega es constante y alfa es 0. En esta tabla se contienen los datos del movimiento circular uniforme, circular uniformemente acelerado, en el cual se tomaron los ángulos y la velocidad angular está en función del tiempo. La ecuación de este movimiento es y, que es igual a y sub 0 por omega, esto por el tiempo más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado, donde omega es igual a omega sub 0 más alfa por t, donde alfa es constante. En esta tabla se pueden ver los datos anteriormente mencionados, pero ya linealizados. Se realizaron dos experimentos que trataban sobre el movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Primero se realizó el experimento para el movimiento circular uniforme basado en los valores de los ángulos, velocidad angular, ángulo de aceleración y el tiempo. Se obtuvieron resultados de estos. Al completar las tablas se realizaron las gráficas en las que se pudo ver la relación y la variación de cada una de las variables, llegando así a una mayor comprensión de dicha práctica. Seguidamente se llevó a cabo otro experimento sobre movimiento circular uniformemente acelerado, con el cual también se hicieron gráficas y se realizó una tabla, pero ya esta fue con los datos experimentales linealizados. Como resultado se obtuvieron dos tablas para la primera parte de la práctica. En la tabla 1 se introdujeron los siguientes datos: teta igual a un radio, alfa igual a 2 radios sobre segundo, y el tiempo, de los cuales la rapidez angular se mantuvo constante, y al aumentar el tiempo,
el ángulo también fue aumentado. En la tabla 12 estuvieron presentando las siguientes variables, los siguientes valores. Teta igual a 1 radio, alfa igual a 2 radios sobre segundo y alfa igual a 0 radios sobre segundo al cuadrado. En esta tabla los valores se trabajaron las siguientes variables: ángulo barrido, rapidez angular, aceleración angular en función del tiempo, donde la aceleración angular se mantuvo constante y el ángulo barrido y la rapidez angular aumentaron respecto al tiempo. Al obtener estas dos tablas se realizaron las gráficas de acuerdo a lo solicitado en ella. Se puede ver el comportamiento de las variables. En la tabla 3, de acuerdo a lo trabajado anteriormente, se realizó una liberalización sobre estos. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente, desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio. Determinar la dependencia del alcance horizontal del fluido que escapa por un orificio pequeño en el costado de un tanque en función de la profundidad h del fluido al interior del tanque. Debido al teorema de Torricelli, podemos afirmar entonces que la velocidad de salida del líquido por un orificio que está a altura h por debajo de la superficie libre del líquido. Se calculó la velocidad de salida de un fluido desde un agujero en la parte lateral de un tanque a una altura h. Se puede llevar a cabo con la ecuación de trayectoria para movimiento parabólico. En el video se pudo ver cómo se debía tomar la distancia horizontal del chorro de agua que salía del tanque. Los valores tomados de estas medidas, como la altura del fluido del tanque y las alturas desde la base en donde está el tanque hasta donde está el orificio por donde sale el fluido. Las ecuaciones que se emplearon en este laboratorio fueron estas dos. La primera es donde V es la rapidez de la salida del fluido a través del tubo delgado, G la aceleración gravitatoria y H la altura del fluido al interior del tanque. Desde otro punto de vista, calcular la velocidad de salida de un fluido desde un agujero en la parte lateral de un tanque a una altura H. Se puede llevar a cabo con la ecuación de trayectoria para un movimiento parabólico. La siguiente ecuación es donde V es la rapidez de la salida del fluido a través del tubo delgado, D es el alcance horizontal del movimiento parabólico, G la aceleración gravitatoria y H la altura del agujero respecto al suelo. En la primera parte del laboratorio se hizo la toma de 10 datos, los cuales se agregaron en la tabla que representa la profundidad h y el alcance máximo d. En esta tabla se representan los datos obtenidos anteriormente, pero ya linealizados. Se determinó a partir de los datos de la regresión lineal el valor experimental de la altura h y se comparó la diferencia porcentual de este resultado con la medida realizada directamente al inicio del laboratorio. La dependencia que se puede observar de la ecuación 1 y de la ecuación 2 es que las dos son ecuaciones para calcular la misma velocidad. Sin embargo, la dependencia de las ecuaciones varía en el momento de la variable que se quiere hallar. De la práctica se puede concluir que de lo obtenido de la primera gráfica
se puede deducir que el alcance horizontal del fluido es proporcional a la altura del tanque. Se analizaron que los datos obtenidos en este laboratorio tienen una dependencia y una relación lógica con los principios de Torricelli. La velocidad de salida de un fluido es igual a la de un cuerpo al caer libremente a una determinada altura. La linealización se hace para hallar los parámetros de la ecuación final. Máquinas térmicas. En la práctica se encuentra que todas las máquinas térmicas solo convierten una pequeña fracción del calor absorbido en trabajo mecánico. Por ejemplo, un buen motor de automóvil tiene una eficiencia aproximada de 20% y los motores diésel tienen una eficiencia en el rango de 35 a 40%. Es imposible extraer una cantidad de calor QC de un foco caliente y usarla toda ella para producir trabajo. Alguna cantidad de calor QF debe ser expulsada a un foco frío. Esto se opone a un motor térmico perfecto. A veces se denomina la primera forma de la segunda ley y es conocida como el enunciado de la segunda ley de Kelvin-Planck, que dice: es posible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, no tenga otro efecto que absorber la energía térmica de una fuente y realizar la misma cantidad de trabajo. En el siguiente video se logra ver los cambios que se generan al expandir el tamaño del espacio interno del recipiente. La presión disminuye y al disminuir el tamaño del espacio, la presión aumenta. Esto es inversamente proporcional. Al cambiar la constante a volumen, se puede jugar con el aumento y reducción de la temperatura. Asimismo, ver cómo la presión y el comportamiento de la partícula varía. En las siguientes tablas, en la tabla 1 se registraron los datos iniciales de presión P, temperatura T y X en la tabla. Con la ayuda de la fuente de calor se disminuyó la temperatura en 40 Kelvin y se registró el nuevo valor de X. Con la información de profundidad y altura del recipiente se calculó el volumen para cada temperatura. En la tabla 2, una vez alcanzado el mínimo volumen, se estableció nuevamente la constante del volumen. Se registraron los datos iniciales de temperatura y presión en la tabla. Con la ayuda de la fuente de calor aumenta la temperatura en 40 Kelvin y se registra la nueva presión. Se realizó este procedimiento hasta que la temperatura alcanzara 300 Kelvin. En la tabla 3, en este punto se observa que la sustancia de trabajo regresó a su estado inicial después de completar un ciclo. En la gráfica 1, en la primera coordenada podemos observar que disminuye contando con la segunda coordenada que se mantiene constante. Para la tercera y última coordenada, esta ya aumenta. En la gráfica 2, el calor
entrando es cuando está disminuyendo y cuando sale es cuando aumenta. Este proyecto fue de física de fluidos y estuvo presentado por Paula Galindo Romero, Ian Mauricio Corredor Pascuas, Carlos Javier Peñalemos, Jesús David Beltrán Córdoba. y Jessica del Pilar Barrera Gómez.